Bueno, hoy también queremos aclarar, digamos, otro de los aspectos que se cuenta en la historia de Arboleda, la que hasta el momento está, digamos, escrita en las monografías que tenemos, como ya les mencionaba, la del señor David Contreras y la de Juan de Dios Serrano. Y es que en algún momento en el escenario escriben textualmente lo siguiente y les leo. Hasta el año de 1760, Arboledas pertenecía al curato doctrinario de Chopo, hoy Pamplonita. Luego pasó a ser feligresía de Cucutilla, hasta cuando los arboledanos apoderaron al señor Francisco Fernández para que gestionara la creación de una nueva parroquia. A ver, tenemos que aclarar que básicamente ese que como que pertenecer al Chopo, pues no pertenecimos, es decir que como doctrina y como pueblo de indios siempre la mantuvimos. Y que lo que sucedió en alguna época entre finales de 1700 y principios de 1800 es que, digamos, los indios se estaban acabando. Y al haber un poco número de indios en lo que fue el pueblo de indios de Arboledas, el del Chopo, que hoy día es Pamplonita, y el de Chinácota, se pretendía reducir a estos indios, es decir, recogerlos y llevárselos todos al Valle de Cúcuta. Eso era lo que querían hacer. Entonces, luego surgen una serie de discusiones que se vienen ahí más adelante, donde efectivamente Chinácota dice que ellos no querían, que porque el clima de Cúcuta era más caliente y era dañino para los indios, y bueno, una serie de alegatos que se presentan. Entonces, pero en ningún momento nosotros pasamos a pertenecer al Chopo, como dice ahí, y mucho menos a ser feligresía de Cucutilla, porque tienen que tener algo claro. Cucutilla básicamente no existía como pueblo, como nada. Cucutilla era un sitio. ¿Sí? En la época habían villas, habían ciudades, habían pueblos. Y lo que llamaban un sitio, pero un sitio no tenía, digamos, ninguna acción jurisdiccional. Es decir, Arboledas tenía sus alcaldes, corregidores, alcaldes ordinarios, sus justicias. Y Cucutilla, al ser un sitio, es decir, como la analogía hoy en día sería casi como un corregimiento, por así decirlo, que eso era lo que era. Entonces estaba bajo la jurisdicción de Arboledas, el Valle de las Arboledas. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos que allá, al ir arrinconando los indios hacia la zona de Arboledas, esos terrenos quedaron vacos y libres para que los colonos blancos, españoles o mestizos, empezaran a ocupar esas tierras, y eso fue lo que sucedió. Entonces uno de esos fue un sacerdote de apellido Buitrago, que tenía una hacienda donde hoy día es Cucutilla, y él pidió un permiso para construir una capilla. Entonces allá hizo una capillita y con su influencia logró hacer que la nombraran viceparroquia. Entonces era una viceparroquia, pero de Arboledas, porque Arboledas era lo que existía jurisdiccionalmente y eclesiásticamente. El sacerdote de Arboledas iba y en ocasiones realizaba sus misas allá en la viceparroquia de Cucutilla. Y de esto pues nos da fe los libros parroquiales, el que incluso todavía se conserva en la iglesia de Arboledas. Y la jurisdicción y todo siempre fue Arboleda. Entonces nosotros, incluso cuando se estaba declarando extinguido el pueblo de Arboledas, que era para realizar esa migración a la nueva parroquia, nunca pasamos a ser parte, porque es que Cucutilla tampoco era parroquia. Entonces ellos no podían ser, nosotros no podíamos estar sujetos a una figura que no existía. Ellos también estaban haciendo su trabajo paralelamente para crear su propia parroquia. Por temas de distancias, de desplazamientos de un lugar a otro, entonces la gente tenía su inconveniente. Recordemos que en esa época pues todo se hacía pues a pie, y entonces tuvieron ese inconveniente. Entonces por eso surge y nace Cucutilla luego como parroquia también, posterior a Arboledas. Pero básicamente lo que sí se puede decir es que Cucutilla es una hija de Arboledas. Es una hija de Arboledas porque todo ese territorio, todo ese valle que básicamente comprendía desde las goteras de Pamplona, el valle del río Rábicha, hoy en día el famoso río de la Plata, y luego se convierte en río Sulasquilla, todo eso era territorio de Arboledas en la época de la colonia. Esa era la famosa provincia de las Arboledas, o provincia de Condamenda, como fue llamada antiguamente. Entonces lo que pasó, entonces esos son los detalles históricos que hay que corregir, precisamente, que se tienen, donde los escribieron de esa manera, pero está mal decirlo así.
y no está acorde a lo que realmente sucedió en la época. Entonces básicamente Cucutilla nace de esa situación que se presenta en Arboledas y es como esa, es una hija que se desprende de este territorio. Luego viene la división territorial, lógicamente, la repartición y, y se crean las dos parroquias que son las que hasta hoy día, digamos, se conservan y existen. Entonces esta otra historia también muy bonita respecto a cómo surgen estas dos parroquias ya en, digamos, en una nueva etapa de los procesos de la nación. Entonces ya empiezan a ser parroquias de blancos, ya por el tema de la disminución de los indios. Es básicamente lo que les quería contar de ese pequeño aparte.